Qué bonito es de verdad cuando disponemos nuestro corazón a alabar al Señor. Viene un contagio que no hay quien se quiera meter en la alabanza, en la adoración, ¿verdad? Y qué bueno que disponemos nuestro corazón para poder alabar al Señor, como decía nuestro pastor, con su presencia. Solo con la presencia podemos alabarle también. Los que no podemos cantar, con nuestra presencia podemos alabarle. Esta noche quiero hablarles de algo muy importante que todo cristiano tenemos que tener. Y eso es muy importante, obligatorio hasta cierto punto, el que todo cristiano seamos cristianos de oración. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en Filipenses. Cuando lo tengan, contestan con un amén. Gloria sea al Señor. Mientras lo busca, alabe al Señor. No puede consultar más, pero puede decir un amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, vamos a leer en Filipenses 1, del 3 al 5. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Señor por este privilegio que me da de poder predicar su palabra, Señor. Que sea de edificación, de bendición a su pueblo que está atento siempre a escuchar su palabra. En esta noche, Señor, no soy yo, sino que su Espíritu Santo pondrá palabra sabia y entendida para su pueblo, Señor, que ha venido, Señor, con gozo a escuchar esas alabanzas de adoración y su palabra, Señor, que es lo más importante, porque en un servicio no puede dejar de haber la palabra para que podamos edificarnos con ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Le he puesto como tema a este mensaje, orando siempre con gozo. Si vemos aquí el versículo número 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Si dejáramos solo eso, siempre que me acuerdo, y si no se acuerda quiere decir que no va a haber oración para nosotros, ¿verdad? Porque ahí lo está diciendo, pero siempre que me acuerdo de vosotros. El cristiano siempre debe ser un cristiano de oración y orar por todo el pueblo, orar por todos nuestros hermanos, familias, amigos. Hay veces que a nosotros se acercan ciertas personas, conocidos, que no son cristianos, a pedirnos, mire, quiero que me haga favor de que ore por X persona, hermanos, familiares o amigos, esposas, esposos. Y nuestra obligación es como cristiano orar por ellos. Porque a veces hay personas que no conocen la verdadera palabra de Dios. En este momento yo estoy pasando algo un poco difícil, como ustedes ya de su conocimiento. Tengo una hermana que hace más o menos, va a cumplir los 2 meses que le diagnosticaron cáncer. El problema de ello es de que mi hermana y todos sus hijos, todos sus nietos, todos sus bisnietos, una gran familia, son carismáticos de hueso colorado. Dios ha puesto palabra para con ella cuando hablo, para hablarle de la palabra, porque es nuestro deber, nuestra obligación, que a toda persona hablarle de la palabra del Señor. Y ella me dice, sí,
¿Cómo no? Claro. Pero hasta aquí no he visto, digamos, una respuesta afirmativa. Pero yo sigo orando. Y como dice aquí Pablo, dice que él ora por todos nosotros. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Así tenemos que ser nosotros. Dice que él no le pide al Señor, aquí lo dice, él le ruega al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Rogarle, venir de rodillas y rogarle en oración por quien, especialmente por toda la iglesia, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, como les decía anteriormente, que se acercan a nosotros a pedir una oración. Estamos hasta cierto punto obligados, porque somos, como decía el pastor, somos luz. Tenemos que brillar, tenemos que hablar de la palabra, no quedarnos callados, sino que tenemos siempre que dar a conocer quién es el Señor Jesucristo, por qué murió en la cruz, por qué nosotros tuvo la misericordia de alcanzarnos y darnos esa salvación. Gracias a Él que murió en la cruz, nosotros somos salvos. Y cuidemos la salvación. Cuidémosla, porque la salvación no se pierde. La salvación nosotros sí la podemos perder por nosotros mismos, pero el Señor no quita nada. La salvación ahí va a estar. Es de nosotros si la cuidamos para seguir siendo salvos hasta en aquel día, hasta cuando el Señor venga. Por eso es de que es muy importante la oración en el cristiano. Es muy importante que podamos ayudar a aquellos que no conocen la verdadera palabra del Señor. Es muy importante que demos a conocer las proezas y maravillas que el Señor ha hecho. ¿Por quién? Por nosotros, para nosotros. Por eso es de que debemos ser cristianos de oración, orar siempre en todo tiempo. Dice orar sin cesar. ¿Qué quiere decir? Día y noche cuantas veces podamos. Los musulmanes tienen algo que no importa dónde estén, dónde vayan. Ustedes ven que llevan algunas veces una alfombrita bajo el brazo, y cuando les llega la hora, donde quiera que sea, en la calle, solo se hacen a un lado, extienden su alfombra y ahí le oran a Alá, a la hora que sea. Así debemos de ser nosotros también. Si tenemos un tiempo en nuestro trabajo, podemos hacerlo en la mañana cuando nos levantamos, pero algunas veces hacemos como el católico cuando se persina, que solo se araña la cara a la carrera. Este es un país donde vivimos a la carrera, donde nos levantamos y salimos corriendo y llegamos corriendo al trabajo, aún así llegamos tarde, y en la tarde salimos por los deberes que tenemos que hacer a la iglesia y todo. Algunas veces no ponemos un tiempo de oración de verdad, que sean 15 minutos, pero esos 15 minutos que sean de verdad orar por todo, por todos. La iglesia a veces tiene muchas necesidades, el cual a veces habemos hermanos que por pena, por vergüenza, no los damos a conocer.
Algunas veces decimos, por favor oren por mí, el Señor conoce mi necesidad. Está bien, pero nuestra obligación es orar por todos, orar en todo tiempo, tener un tiempo, una comunicación con el Señor. Cuando usted dispone su corazón a orarle al Señor, de verdad, usted puede sentir un fuego en su adentro, en todo su ser, cuando está teniendo esa comunicación con el Señor. Usted puede sentir ese calor de la presencia del Señor. Qué hermoso es cuando usted está orándole al Señor y le viene un escalofrío bien sabroso, le viene un calor y comienza a sudar. Qué bonito es eso. Si a usted le ha pasado, si no le ha pasado, experiméntelo. Le insto a que lo experimente en cualquier lugar, en su casa. Enciérrese en su recámara, use sus rodillas y tenga esa experiencia con el Señor. Cuando usted se levanta sudando, acalorado y con aquel escalofrío, si ya es hora de dormir, usted se va a acostar con aquella paz y no sintió hasta el día de la mañana. Si no deja su alarma puesta, usted sigue durmiendo por esa paz que usted sintió, por esa comunicación que usted tuvo con el Señor. Por eso es necesario, por eso es que el cristiano debemos estar constante orándole al Señor. Debemos siempre estar con esa comunicación con Él. Porque cuando tenemos esa comunicación con el Señor, nada va a llegar a nosotros. Por ahí hay un canto que dice: si pierdes la oración, el enemigo fácilmente vendrá y hará de nosotros lo que él quiere. Por eso es de que nosotros mismos tenemos que tener ese cuidado de ser cristianos de oración, para que podamos ser vencedores, para que en cualquier momento, cualquier problema que se nos venga, estamos fortalecidos con la oración y no tan fácil le vamos a dar oportunidad al enemigo de que él pueda vencernos. Nosotros vamos a ser vencedores, nosotros vamos a tener esa fortaleza para poder rechazar las acechanzas del enemigo. Dice el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. No dice que con tristeza, no dice que preocupado, no dice que enojado, dice con gozo. Tenemos que dar gracias al Señor en todo momento, por todo. Hace como 3 días me mandaron un mensaje que decía: todos los días tenemos algo que aprender. Muy cierto, porque cada día, algunas veces creemos que ya lo tenemos todo, que ya lo podemos todo, que no nos hace falta nada, pero sin Dios no somos nada. La palabra lo dice: sin mí nada podéis hacer. Y es cierto, porque Él es el único que nos da esa sabiduría, esa fortaleza para poderle hacer frente a todo. Todos los días tenemos algo que aprender, algo que olvidar. Muy cierto, porque algunas veces traemos cosas en nuestra mente que nos afectan. Nos ofendieron y lo traemos ahí. Y eso es algo como una piedrita en el zapato que traemos,
que si no oramos, esa piedra no va a dejar de lastimarnos. Siempre que vamos a caminar, siempre no va, y usted va a comenzar a caminar así, por eso que le está lastimando esa piedrita que tiene en el zapato. Así es en nuestra mente también. Cuando tenemos algo que nos han ofendido, ahí traemos eso. Por eso es muy cierto esto que dice, todos los días tenemos algo que aprender, algo que olvidar. Y dice, y muchas cosas que agradecer. Porque desde la mañana que nos levantamos, tenemos que darle gracias a Dios por ese nuevo día. Porque usted pudo abrir sus ojos, porque usted pudo mover sus dedos, pudo mover su brazo, pudo caminar, pudo ver a sus seres queridos a su lado. Porque cuando nos privamos en el sueño, no sabemos qué pasa. No sabemos qué nos pudo haber pasado. Esa es la primera razón que tenemos para darle gracias a Dios. Luego salimos, desde que ponemos un pie en la puerta de nuestro hogar, y salimos sin conocer qué nos espera en la calle, en el trabajo, al ir manejando. Desconocemos qué va a pasar, pero el Señor, cuando nosotros somos cristianos de oración y estamos en comunicación constante con Él, Él dice la palabra que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él va a ir con nosotros, Él va a ser nuestro copiloto, Él va siempre a defenderlo a usted de todo lo que a usted le puede pasar. Somos bendecidos porque Él siempre nos va a guardar, Él siempre va a estar con nosotros. Nada nos va a pasar cuando tenemos esa comunicación constante con el Señor. Pero si dejamos de orar, el diablo nos va a devorar. Si abandonamos la oración, no vamos a hacer nada. Vamos a ser presa fácil del enemigo. Vamos a ser un bocado exquisito para Él, porque Él nos puede hacer a su antojo. Pero mientras si nos mantenemos en la oración constante con Él, esa comunicación, por decir así, a cada momento, porque podemos estar en el trabajo, pero en nuestra mente podemos tener esa comunicación con el Señor, que Él siempre que esté en nuestra mente, para que nosotros sigamos siendo fortalecidos día y noche, para que nosotros no nos falte nada, para que nosotros no nos pase nada, para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros podamos obtener en oración todas las peticiones que nosotros le ponemos al Señor. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, rogando, suplicando, y lo hace con gozo. Dice Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así como nosotros, ¿verdad? Conocí yo a un pastor, ya pasó a la presencia del Señor, pienso yo. Él decía que era pastor ordenado y que era maestro de discipulado, daba clases de discipulado. Pero muchas veces yo lo oí decir, cuando a él le tocaba orar por la ofrenda, él mismo lo decía desde el púlpito:
Decía, de una vez les digo que yo no voy a orar por aquel que no dio. Yo no sé el motivo por qué no dio, decía, pero yo no voy a orar. Que el Señor lo bendiga, no. Yo voy a orar por aquellos que hicieron el sacrificio de ofrendar, de diezmar, pero por el que no dio, no oro yo. Hoy me pongo yo a pensar, ¿qué podría él enseñar en las clases de discipulado si él pensaba y tenía ese concepto del que no ofrendaba, del que no diezmaba? Nosotros tenemos que orar, dé o no dé, venga o no venga, a nosotros no nos importa por qué el hermano no vino, por qué el hermano no ofrendó, por qué el hermano no diezmó. No nos importa. Nuestro deber, nuestra obligación es orar. ¿Para qué vamos a orar? Para que el Señor un día cambie a esta persona y pueda llegar a ser como los demás. Podemos pensar de que, pero si trabaja, tiene buen trabajo, gana buen dinero, no nos importa a nosotros. ¿Por qué no diezma o por qué no ofrenda? No. Lo que tenemos que hacer es orar para que esta persona cambie y se pueda unir con los demás, pueda ser un cristiano de oración, de poder diezmar, de poder ofrendar. Porque, como dicen aquí, el diezmo no es una obligación, y es muy cierto. El diezmo es una bendición. ¿Para quién? ¿Para la iglesia? No. La iglesia tiene las necesidades, se paga una renta, se pagan biles. La iglesia tiene muchos compromisos, hay licencias que pagar también. La obligación nuestra como cristianos es orar los unos por los otros. Como dice Pablo aquí, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Y en el 8 dice que Dios le es testigo. ¿Cómo? Él cuando dice cómo os amo se refiere a los filipenses cuando está orando por ellos. Él siempre, y él no estaba en una iglesia sentado, él no estaba en su casa sentado, él no estaba en un sillón cómodo, él estaba en la cárcel. Pablo creo que estuvo más tiempo en la cárcel que en su casa, porque cada rato iba a la cárcel. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Así dice la palabra. Si usted lee todo el capítulo de Filipenses, ahí le dice que, pero él cuando hacía esas cartas se gozaba, pero antes dice que cuando él comenzaba la carta, él comenzaba como de costumbre con una oración hacia los filipenses porque los amaba, dice. Dice que Dios le era testigo de cómo él amaba a ese pueblo. El 5 dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué quiere decir desde el primer día hasta ahora? Hasta la venida del Señor, hasta cuando el Señor Jesucristo venga y nosotros tendremos que entregar cuentas. Dice, el 1:9 dice,
Y esto pido en oración. Él era un hombre de oración, porque en todo el capítulo usted va a encontrar cuando él se dirige a alguien siempre en oración, en oración, en oración, en oración. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Así debemos ser nosotros, de tener esos buenos pensamientos para con nuestros hermanos. Desear que aquel hermano crezca en conocimiento, en todo. Si crece en conocimiento, va a tener abundancia de todo, de lo material también. Porque si él es prosperado en lo espiritual, lo material viene tras eso. Usted va a crecer materialmente también. Usted va a tener un buen trabajo, va a ganar bien, va a tener ese tiempo que necesitamos para venir a adorar a Dios, para poder estar en la casa del Señor y poder adorarle siempre. Y eso nos va a traer más bendición y bendición y bendición. Pero tenemos que ser cristianos de oración. Así es de que les dejo en su corazón que seamos cristianos de oración. No orar solo por nosotros, no orar solo por lo que nos pasa a nosotros, no orar solo por aquel momento difícil que estamos pasando. Y no orar con tristeza, no orar enojado, porque el Señor no escucha esa oración. Orar, como dice Pablo, con gozo. Y miren lo que dice con gozo. ¿Y dónde estaba él? En la cárcel. ¿Se podrá tener un gozo, orar al Señor estando en la cárcel? Solo puede caminar de aquí para acá y dar vueltas, oír un vocabulario que no estamos acostumbrados a oír, ver gente que nos da hasta miedo, vivir y convivir con ellos. ¿Se podría orar con gozo? Yo creo que no. Pero él dice que oraba con gozo, rogaba con gozo. Así debemos de ser nosotros. Rogarle al Señor, pedirle de corazón, orarle, pedirle por aquel hermano, por aquel amigo, por aquel conocido que nos pidió favor, que oráramos por la necesidad que estaba pasando, que oráramos por la enfermedad que estaba teniendo. Tenemos que orar por todos. Yo tuve una experiencia, 2 fueron. Fue como en 2003 o 2005. Yo ganaba por comisión y había la contadora de la compañía era como de la India, y cada vez que me daba mi cheque quincenalmente me dejaba de pagar 150, 200, hasta $300. Y cuando yo le llamaba para reclamarle, por decir así, me decía que no tenía tiempo para estar hablando de eso. Pero yo no te estoy pidiendo nada que yo no tenga ganado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el error por lo cual dejas de pagarme? Para no cansarle me le eché de enemiga. Lo que hice fue, el Señor puso en mi corazón orar por ella. Orar, 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 orar. Un día de tantos me llamó y me dijo: quiero que vengas y me traigas tus papeles para ver qué es lo que te dejaba pagar. Qué raro, dije yo. Pero agarré mis papeles y los llevé y todo. Y se convenció que tenía razón. Y seguí orando por ella. Como a las 3 semanas, ya no estaba. Ya el contador era otro.
Y eso no pasaba solo conmigo, sino que con otros vendedores también. Si acabó ese problema, recibíamos completo nuestras comisiones. Tuve otro caso también con un compañero de trabajo siempre. Era un panameño, hijo de chino, mamá panameña. Éramos compañeros, él era como yo. Yo siempre he trabajado en ventas, trabajábamos los dos. Y yo tenía un radio pequeño que ya en la tarde lo ponía para oír noticias. Y cuando yo me iba primero, yo me iba a las 6 y él iba a las 7. Y me decía, déjame tu radio para oír las noticias. Sí, le decía, yo se lo pasaba. Pero hubo un día que la compañía lo dejó a él de manager. Se le subieron los humos, como a muchos. Y lo primerito que me mandó a decir es que no podía oír el radio. Como había sido mi compañero de trabajo, le dije yo, no te subas tan alto porque el somatón es duro. No me dijo nada. Siempre con otra persona me mandaba a decir algo. Vine yo, entonces lo agarré en oración. A los 2 meses, fuera. Ni siquiera le dieron chance de regresar a su posición que tenía antes, sino que de una vez lo corrieron. Tengo una gran experiencia en que la oración del justo puede mucho, como dice su palabra. Así es de que dejo en su corazón que seamos cristianos de oración. No solo por nosotros, no solo para nosotros, para todos. Aún la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernadores, por nuestros presidentes, por nuestras autoridades. Es muy cierto. Tenemos que elegir un buen gobernador, porque de él dependen también algunas vidas cuando hay indulgencia. Él es el único que puede perdonar a una persona que tiene sentencia de muerte, el gobernador. Los presidentes tienen mucho que ver. Oremos. Ya se aproximan unas elecciones. Si no podemos votar, podemos orar. Nunca había habido un presidente como el de ahora. Pero la oración sé que va a poder mucho y podemos elegir solo con la oración a un buen presidente, a un buen gobernador, a buenas autoridades. Doy gracias al Señor por este privilegio que me ha dado. Pongámonos de pie. Gloria. Si es para el Señor, déselo con amor, porque no es para mí. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, porque sé que mis hermanos